sound right, boys. No, ¿cómo crees que me vas a dar el café descafeinado y con leche? No, hombre. ¿Qué te pasa? Hola, perdónenme, es que me estoy peleando porque no me dan mi café como yo quiero, que es, pues evidentemente, negro, como mi conciencia. Oigan, ¿cómo están? Hola, bienvenidos, ya estoy aquí. Jueves, 11 de la mañana, ¿qué creen? Pues echarnos un cafecito, ¿no? Pero que sea café, el que a ustedes les guste, no me preocupa mucho si es descafeinado o si le echan leche light de soya, pero bueno, ni modo, ¿no? Cada quien, yo el mío, sí, negro, como debe ser el café, como mi conciencia. Así que bienvenidos, un cafecito. Buenísimo, buenísimo el café. Ahora sí, hasta se siente que entra al cuerpo este asunto. Bienvenidos, oigan, les agradezco estar aquí. Ya saben, estamos aquí en Facebook, estamos aquí en YouTube y lo padre, la idea de estos lives, pues es que ustedes podamos estar en contacto mutuamente. Es decir, que si tienen algún comentario, alguna pregunta, alguna cosa que les inquiete con respecto a este tema de las ventas, pues que aprovechemos este cafecito de los jueves a las 11 para que me hagan preguntas. Pueden ser de este mismo tema o de otro tema en particular. Pero la idea es esa, la idea es que estemos conectados y que yo les pueda compartir un poquitito pues de esta experiencia que recabamos en mis propias empresas y que recabamos en las empresas de otros clientes que nos distinguen con su preferencia y bueno, con el análisis que hacemos junto con mis pues amigos, compañeros de trabajo, los antropólogos, los pedagogos, los filósofos que me ayudan a evaluar y a, como siempre digo, hacer estos experimentos con seres humanos que en realidad, bueno, acuérdense, se oye muy feo, ¿verdad? Que hago experimentos con seres humanos, pero es la verdad, hacemos experimentos con los seres humanos no invasivos, no les cambiamos la mano por el pie, ¿no? Pero efectivamente sí hacemos estos experimentos con humanos, a ver cómo reaccionamos los seres humanos en estos diferentes entornos comerciales, ¿sale? Entonces, bueno, pues les agradezco muchísimo estar aquí. ¿Saben qué les recomiendo? Les recomiendo muchísimo que descarguen el podcast. Ya saben, el podcast es una maravilla. ¿Y por qué es una maravilla el podcast? Bueno, porque a mí me gusta muchísimo escuchar podcast, porque además de que uno escucha lo que quiere, lo que le interesa, con pocos o casi nada de cortes comerciales, bueno, pues en realidad el escuchar un podcast, eliges el tema, ¿no? Entonces, si se les ocurre elegir el podcast, mi podcast, bueno, pueden entrar a juliolozoya.com y verlo ahí directamente en juliolozoya.com o pueden entrar a cualquiera de estos distribuidores, ¿no? Ya saben, Spotify, Apple Podcast, Audible, Google Podcast, Listen Notes, Deezer, iHeartRadio, el que ustedes quieran y buscar el show de las ventas con Julio Lozoya. Y bueno, pues ahí van a poder escuchar todas estas cuestiones que compartimos, reflexionamos, platicamos, criticamos, etcétera, etcétera, de los sistemas antiguos de venta y del propio sistema nuevo de ventas. ¿Sale? Entonces, escuchen podcast y mientras escuchan su podcast, pues una caminadita, mientras escuchan el podcast, váyanse a caminar, mientras escuchan el podcast, váyanse a andar en bicicleta, ¿no? Salgan ustedes a caminar, a trotar, a andar en bici, a pasear el perro, que les dé el airecito, ¿no? Con esta sana distancia, espero ya todos estemos vacunados, ¿no? Para poder, pues ahora sí ya empezar un poco a retomar esta normalidad, que bueno, como ya sabemos y siempre les digo, no va a ser una normalidad como estábamos acostumbrados, es una cosa, pues, que bien lo llaman nueva normalidad. Muy bien, pues creo que ya estamos conectados algunos, ¿no? Creo que ya estamos por aquí varios, otra vez, una tomadita de café, una delicia, disfrutar el cafecito a las 11 de la mañana en jueves, disponiéndonos a hablar de ventas, qué mejor que un cafecito. Es que tiene que estar caliente el café. El café tiene que sentirse que entra, ¿saben? El café va despertando las neuronas, preparándonos para que estemos más
avispados, más agudos en nuestras pláticas. Como siempre les digo, el café enaltece, el alcohol embrutece. Entonces ustedes deciden qué es lo que quieren hacer, enaltecerse o embrutecerse. Muy bien. Oigan, pues hoy vamos a platicar de qué creen. Vamos a platicar de algo, de un tema polémico, un tema que normalmente me provoca discusiones con los vendedores del sistema antiguo de ventas. Les voy a decir por qué. Me provoca discusiones sobre todo porque los vendedores de la... Déjenme, le cambio aquí tantito a la luz porque esta luz me está dando directamente en los purititos ojos, en los purititos lentes, y la verdad es que no me gusta cómo se ve. Así está mejor. No vaya a ser que me quede yo ciego, y ¿para qué quieren ustedes después que mis hijos tengan un papá ciego? Ahí estoy, bien. Listo, perfectísimo. Oigan, entonces sí, efectivamente, fíjense que este tema es polémico. Este tema del que vamos a platicar el día de hoy es bastante polémico, sobre todo porque siempre que platico con vendedores de la escuela tradicional de ventas o de la escuela antigua de ventas, como yo la llamo, pues sí es toda una controversia porque los vendedores actuales se enfocan en una cosa que se conoce como el cierre, ¿no? Cualquiera de ustedes conoce no es un lenguaje muy, digamos, exclusivo, ¿no? De los vendedores, pero el cierre de ventas, ya saben que es parte de lo que también nosotros, los que no somos, bueno, quienes no son vendedores, pues no les gusta mucho este asunto del cierre de ventas porque es la parte donde más se vuelve molesto el vendedor, ¿sabes? Es donde el vendedor definitivamente empieza a volverse más molesto todavía que en ningún otro lado, porque empiezan a presionar, hoy sí lo vas a comprar, sí lo vas a comprar. Entonces, les digo, este tema es polémico. Vamos a hablar el día de hoy, fíjense, de algo que genera mucha polémica, que se llama las ventas se ganan al inicio, no en el cierre. Y fíjense que, híjole, nos ha costado, es una de las investigaciones que hemos hecho que más gusto me ha dado, porque precisamente yo traía pleito casado con estas cuestiones de los cierres, estos cierres mágicos, ¿no? El cierre del erizo, el cierre de la fórmula mágica esta donde hago como que te pongo el contrato, ¿no? Y de repente, pues el contrato, en realidad tú no quieres firmarlo, pero yo hago que me firmes eso como para engañarte. Híjole, esos estrategias de cierre me dan urticaria, ¿saben? Entonces, pues yo andaba queriendo conseguir algunas cuestiones de estas de cómo evidenciar o cómo mejorar esta parte de los cierres. Y entonces, haciendo esta investigación, este experimento con seres humanos, nos dimos cuenta que precisamente, y es verdad, por lo menos en las experimentaciones que hemos hecho nosotros, es que las ventas se ganan al inicio del proceso de ventas y no en el cierre. Recuerden que siempre les digo, no me crean nada de lo que les digo. Experimentenlo por ustedes mismos. No me crean, no les pido que tengan fe en nada de lo que yo les digo. Lo que les pido es que escuchen y lleven a la realidad estas ideas y que ustedes comprueben por ustedes mismos llevándolo a la realidad si estas cuestiones les funcionan o no les funcionan a ustedes. Entonces, déjenme platicarles un poquito. Hicimos este experimento, las ventas se ganan al inicio del proceso de ventas, no en el cierre. En los sistemas antiguos de ventas, fíjense, pues el cierre es una parte primordial para vender. Pero en este sistema que desarrollé, en el sistema de evolución a tus ventas, pues el cierre más bien se convierte en un proceso lógico. No necesitas o no necesitamos de las técnicas engañosas de las escuelas antiguas que les digo me provocan urticaria, ¿no? Y que realmente, pues no me gusta tener que engañar a la gente, ¿no? Y eso también es provocador de que hoy en día muchas personas nos odien a nosotros los vendedores. Este tipo de medio engaños o medio estafas o medio persuasiones que queremos hacer y que realmente pues no son más que engaños, digamos, ocultos, ¿no? En este nuevo sistema de ventas, nosotros lo que aprendimos es que las ventas se logran al principio, no al final. Y esto es así, no porque nosotros lo propongamos, sino porque pues, los seres humanos evolucionamos muy recientemente a esto, queremos ver valor desde el principio, queremos inmediatez. Si no vemos valor de inmediato, pues le damos skip al video, ya saben, o sea, es exactamente igual que en las plataformas o en las redes sociales, ¿no?
En las redes sociales, pues te dan 5 segundos para ver si el comercial que te están poniendo es un comercial que te parece interesante o no. Y si no, tú le puedes dar skip video, ¿no? Bueno, es exactamente igual. Los seres humanos hemos aprendido esto. No sé si llamarlo evolución propiamente o una mutación. No sé qué es, pero es algo que hemos aprendido, donde hoy a todos nos gusta la inmediatez, a todos nos gusta ver valor en las cosas desde el principio. No nos podemos esperar a un cierre de ventas para provocar este valor. Entonces, por eso es tan importante hoy en día, por este aprendizaje que hemos tenido, por esta evolución o mutación, si ustedes lo quieren ver así, de los seres humanos a querer extraer desde el principio el valor de las cosas. Entonces, es muy importante generar valor desde el principio. Desde ese momento, que pues la mayoría de los vendedores de las escuelas antiguas o de las escuelas tradicionales conocen o se conocen la tradición de las ventas, ¿no? Como el momento de calificación o de descubrimiento. Y que nosotros en mi sistema llamamos la parte del diagnóstico. Es decir, esta primera parte donde te sientas por primera vez a platicar a conversar con un prospecto. Desde esa parte tienes que empezar tú a generar valor. ¿Por qué? Porque, insisto, hoy en día las personas estamos muy hechas a que si no vemos valor desde el principio, pues le damos skip video, ¿no? Y en este caso, skip video es pues que te mandan a la cola de proveedores, ¿no? En este caso de las ventas. Entonces, déjenme compartirles otro descubrimiento. Otro descubrimiento importante que hemos hecho a través de estas experimentaciones que hacemos con seres humanos y que antes no se conocía. Fíjense, contrario a lo que se pensaba antes, que los vendedores pues teníamos que hablar y describir nuestros proyectos y convencer a la gente, hoy sabemos que los prospectos, fíjense, esto es bien importante, los prospectos no ven valor en lo que tú les dices a ellos. Esto es bien importante. Ellos ven valor en lo que ellos dicen. Fíjense estas implicaciones. Si yo llego con una persona y le echo un speech y le hablo y le hablo y le hablo hasta agotarlo o hasta expresarle todos mis argumentos, la gente no pela, no ven valor en eso, porque cualquiera puede verbalizar lo que uno quiera, es decir, el Excel y la lengua aguantan lo que uno quiera. ¿Me explico? Entonces, lo que hemos averiguado en nuestros experimentos con seres humanos es que los prospectos ven valor en lo que ellos dicen, no en lo que el vendedor les dice. Por eso es que es tan importante hacer preguntas, fíjense, para que ellos mismos, para que los prospectos mismos se escuchen en sus propias palabras y en sus propias palabras darle valor a tu solución. Hoy les quiero platicar específicamente de 3 aspectos pues, vitales para crear muchísimo valor desde el primer momento de conversación, desde ese primer momento en el que ustedes empiezan a hablar con el prospecto. Ahora, es bien importante que recuerden, quien ya ha tomado cursos conmigo ya sabe que en mi metodología no queremos convencer ni persuadir. Lo que buscamos en mi metodología es diagnosticar a ese prospecto que tenemos al frente para pensar, para entender si es verdad que esa persona tiene el problema con el que nosotros le vamos a ayudar. Ahora, otra cosa importante, enfatizo mucho en esto, para llegar a esta primera conversación con ese prospecto, tú, vendedor, debes llegar con la ventaja de ser reconocido como experto de confianza ante los ojos del prospecto. No vayas a llegar, digamos, a presentar tu empresa o a hacer tu speech o tu pitch de venta. Si es así, si vas a presentarte frente a tu prospecto y vas a presentar tu presentación de ventas, ¿no? Pues mejor no vayas a la reunión y pídele a los de marketing pues que hagan su chamba, ¿no? Y tú mismo date o ponte a hacer tu tarea, porque tú debes de llegar a ese momento de hablar con un prospecto, a sentarte a conversar con él, con la ventaja de ser reconocido como un experto de confianza, ¿sale? Como una persona donde este prospecto ya te haya visto previamente por alguno de los vehículos, redes sociales, alguna conferencia, algún webinar, lo que tú quieras, pero que cuando te sientes con esa persona, la persona entienda que vas a generarle valor porque eres experto en algo. Trata de quitarte un poco ese viejo
esquema de vendedor donde vas a robarle 15 minutitos de tu tiempo. Siempre lo platico, no robes 15 minutos de tu tiempo, sino convierte en que esa reunión es una expectativa para poder verte. Bueno, estamos en ese entendido, en el entendido en el que tú te vas a sentar a platicar con este prospecto y este prospecto te va a reconocer a ti como una persona experta en la materia. ¿Sale? Entonces vamos a ver qué hacer primero para ganar las ventas, para que las ventas desde el principio empecemos a generar valor y no nos esperemos hasta el cierre. Mira, lo primero que tienes que hacer, cuando ya estás sentado frente a esta persona, a este prospecto, que a mí me gusta llamarlo persona, pero para entender no prospecto ni cliente, ¿no? Sino persona, pero para entender la parte del proceso en la que estamos, vamos a tratar de decirles precisamente prospectos, ¿sale? No porque los califiquemos desde la óptica de nuestra cartera, ¿no? Porque si tú le llamas a una persona cliente o prospecto, pues lo estás calificando desde su poder adquisitivo, ¿no? En lugar de que sea una persona integral, pues lo estás desintegrando en una de sus partes nada más, que es la parte, digamos, de la cartera. Entonces, por eso es la persona la que tienes enfrente. Pero, en este caso, es un prospecto por el proceso, por la parte del proceso en la que estamos. Entonces, la primera cosa que tienes que hacer con ellos es sentarte y, ¿qué crees? Darle un trago a tu café. Si logras tomarte un café con el cliente y ese cafecito está rico y los dos lo disfrutan, vamos de gane. ¿Sale? Entonces, a ver, lo primero que tenemos que hacer cuando estamos en esta conversación, fíjate, lo primero se llama no califiques, descalifica. O como a mí me gusta decirlo porque se me llena la boca, discrimina. Sí, a ver, lo digo con todas las letras. Nos han enseñado los métodos antiguos, ¿no? Los métodos de antes, el folclore de las ventas, si tú quieres, la tradición que pasa de persona a persona, que debemos de calificar a nuestros prospectos y teóricamente ayudarlos, ¿no? Así entre comillas, a entender que ellos califican perfecto, otra vez entre comillas, con nuestro producto, ¿no? Ahora, lo que nosotros hemos visto es que ya no funciona ayudarlos a entender que tú eres la solución, sino que debemos enfocarnos en genuinamente entender si ellos encajan o no en lo que tú resuelves. Es decir, si tú te das cuenta, el proceso es al revés. No sé si lo alcances a ver. Antes, nosotros, en las escuelas antiguas de ventas, decían, vamos a calificar a nuestro prospecto. Y en ese calificar al prospecto, pues tú tratabas de encontrar, digamos, afinidades entre el prospecto y tu producto, tratando de calificarlo y en el paso convencerlo. Aquí lo que vamos a hacer es precisamente lo contrario. Aquí no vamos a calificarlo, aquí vamos a entrar con el espíritu de descalificar. Fíjate lo importante y la diferencia que no se ve tan clara si lo platico de esta manera, pero una cosa muy diferente, ya lo decían muchos filósofos, incluso se aplica en varias cuestiones del método científico. Una cosa es querer validar la teoría, otra es desvalidarla o descalificarla. Bueno, aquí vamos a hacer lo mismo. Aquí no vamos a calificar al cliente, lo vamos a descalificar. De manera que hay dos opciones. O no tienen el problema que tú resuelves, el problema, necesidad o anhelo que tú resuelves, o se dan cuenta que realmente puedes ayudarlos así, desde el principio. Entonces, lo primero que vamos a hacer es iniciar con la idea de entender si la persona tiene el problema que tú resuelves. Por tanto, debes hacer preguntas para definir eso y buscar descalificar a la persona. Ahora, créemelo, Bueno, no me lo creas, pero déjame decirte que este es el mejor acercamiento. Este es el mejor acercamiento que puedes tener, no solo para ti como vendedor, sino también para el prospecto, porque desde el principio generas credibilidad inmediata y no haces que la persona pierda su tiempo. Pero insisto, no, quité la palabra créeme, no me creas, experiméntalo por ti mismo, pues a ver qué resultados obtienes. Entonces, la primera cosa cuando te sientas a conversar con estos clientes es no califiques, descalifica, discrimina, ¿sale? Aquí sí puedes darte el lujo de discriminar, ¿no? Aquí sí puedes darte el sabor de discriminar, ¿no? Y no es políticamente incorrecto, es técnicamente perfecto utilizar esta primera conversación para descalificar. Ahora, fíjate,
nuestros experimentos con humanos, me encanta decir que hago experimentos con humanos, nuestros experimentos con humanos nos arrojan que el 50% de tus prospectos no tienen el problema que tú resuelves por diversas razones, ya sea porque no tienen el problema, necesidad, anhelo que tú resuelves de manera genuina, o porque no tienen el dinero o resolver ese problema pues no les importa, o simplemente necesitan algo distinto. Mira, velo así. Ese 50% de la gente que son tus prospectos, honestamente está increíble. El problema es que la mayoría se enfoca en el 50% equivocado y se van a tratar de convencer a ese 50% equivocado de que hagan negocios con ellos. Y el proceso de ventas, pues entonces se convierte en un proceso que ya no es de ventas, ya no es satisfacer las necesidades que tiene ese cliente o ayudarle a resolver ese problema, sino que se convierte en un proceso de convencimiento, ¿no? De persuasión, pues tipo educativo, pero chafa, ¿sabes? Así como educativo chafa es lo que estamos logrando si nos enfocamos en ese 50%, que no es el 50% que realmente encaja en tener el problema, necesidad, no es lo que yo resuelvo. Entonces, no califiques, descalifica, discrimina totalmente. Ahora, la próxima vez, fíjate, y aquí está la esencia de este punto, la próxima vez que te pregunten la clásica, a ver, dime, ¿por qué debo hacer negocios contigo y no con otro? ¿No? Bueno, la respuesta que vas a dar, y fíjate, esto es la esencia, dile, la verdad no sé, déjame ver si efectivamente puedo ayudarte. Esto es exactamente el concepto de descalificar y proviene, para que lo sepas, pues del pensamiento de los médicos, como muchas otras cosas que ya saben ustedes que provienen de los médicos en mi método de evolución de las ventas. Entonces, la próxima vez que te pregunten, oye, dime por qué debo hacer negocios contigo y no con otros, la verdad es que partimos de la duda, partimos de, la verdad no sé, déjame ver si efectivamente puedo ayudarte, y empiezas a conversar con la persona. Entonces, la primera parte, el primer punto que quiero dejar claro es que cuando te sientes a platicar con esta persona, para empezar a generarle valor, para ganar las ventas desde el principio y no esperarnos hasta el cierre, lo primero que tienes que hacer es descalificar, ¿vale? Descalifica en lugar de calificar a tus prospectos. Ahora, segundo aspecto que te pido que hagas en esta conversación inicial para generar valor desde este momentito, desde este momento. Fíjate, escuchen bien, conoce los costos. Híjole, esto me encanta porque es padrísimo. Si has ido a mis cursos, ya sabes perfectamente de lo que estoy hablando, porque en esto es importantísimo en mi metodología de evolución a tus ventas. El resolverle un problema a una persona tiene que ver con conocer el costo de los problemas de tus prospectos. Mira, una muy buena parte de esta primera conversación de descalificación debes enfocarla precisamente en hablar de los problemas del prospecto y de entenderlos, ¿sale? Y esto te lo dicen en muchos lados, incluso en las viejas ventas consultivas, ¿no? Nos decían, oh, fíjate, tienes que entender los problemas de la gente y escucharlos. Pero resulta que entender el problema de la gente, ¿no? Hablar de sus problemas, pues la verdad es que no es suficiente solo entenderlos bien y hablar de esos problemas. Esto, créemelo, si lo has ejecutado, si lo has hecho de alguna manera, te has dado cuenta que se genera como un vacío. De repente, como que tú estás con el cliente, ¿no? O con el prospecto y tratas de entender su problema, hablas de él y de lo que ha hecho y de lo que no, y de repente queda un vacío así como, pues chido, ¿no? ¿Y ahora qué hago? ¿No? Es que no es suficiente solamente entender y hablar de los problemas. Lo que tienes que entender, fíjate, es el costo real de esos problemas. Porque, ¿qué crees? Ahí te va. Ese costo real de los problemas es el valor o es el precio de tu solución. Sí, así como lo escuchas, ese valor que el cliente le da, para que se entienda, el precio de tu solución en estos tiempos, en los tiempos actuales en los que vivimos, en estos tiempos donde ya evolucionamos, donde ya pasamos por una pandemia, donde ya está Facebook, donde está Google, donde Amazon es, donde Jeff Bezos es el hombre más millonario del planeta, o es el dueño de Amazon, ¿no? En estos tiempos, el precio de tu solución no lo determinas tú y tampoco lo determinan a todos esos maravillosos accesorios o servicios o bonos que ofreces en tu producto.
El precio de tu solución, escúchame bien, en estos nuevos tiempos, está definido por la percepción de tus clientes o prospectos en acuerdo con el problema, necesidad o anhelo que solucionan. Ni un centavo más, ni un centavo menos. Piensa y reflexiona en esta parte. Es decir, fíjate lo que te quiero decir. El precio de tu producto o servicio se define por lo que soluciona al cliente. Punto. No me importa si está hecho de oro, si está hecho de piedras preciosas o si es el procesador más nuevo, la computadora más vanguardista. No me importa. Hoy en día, el precio de tu producto o servicio se define por lo que le soluciona al cliente. Escúchalo bien, porque esto se va a convertir en un estándar en el mercado, que si tú lo aprendes a utilizar a tu favor hoy, que estás platicando aquí conmigo, vas a ver las ventajas grandísimas que tienes, que vas a tener. Entonces, debes ayudar en esta primera sesión, en esta primera reunión con tu cliente, debes ayudar a los prospectos a determinar ese costo, es decir, que ellos lo verbalicen. Te repito por qué. Si yo les digo, si yo, vendedor, que estoy frente a mi prospecto, si yo les digo las cosas, no me van a pelar, ¿sale? Si yo les digo cuánto cuesta mi solución, no me van a pelar. Ellos, yo como vendedor tengo que provocar a través de las preguntas que ellos verbalicen, porque solamente si yo digo las cosas, entonces yo me creo. ¿Vamos entendiendo? Se va ligando esta información. Ahora, no vayas a cometer, por favor, el error de sentarte a hablar de matemáticas con los clientes. Por más que te encanten las matemáticas como a mí, ¿no? Que soy un geek de las matemáticas y que veo por ahí varios podcasts y varios canales se llama Date un Blog, ¿no? Y varios de estos que hablan de puras matemáticas, ¿no? Aunque te encanten las matemáticas, no te pongas frente a los clientes a hacer logaritmos naturales o proyecciones lineales o proyecciones algebraicas, aritméticas, para determinar estos costos, ¿sale? No es eso. No quiero que te sientes frente a un cliente y que y que le pongas un papelito y que empieces a hacer matemáticas. Y por piedad te lo suplico, tampoco hables de retornos de la inversión. Somos muy dados los vendedores, sobre todo los vendedores antiguos, ¿no? Son muy dados a hablar del retorno de inversión. Tú le dices, mira, es que aquí en el mundo no puedes ganar dinero si no inviertes. Entonces tienes que invertir en mi solución para que puedas tener un retorno de inversión de 7 veces lo que estás invirtiendo. A ver, a los clientes no nos importa el retorno de inversión, ¿sale? Entendámoslo. Le importa a los financieros, pero yo que tengo un problema, ¿sale? No quiero hablar del retorno de inversión. Eso no sirve. Lo hemos experimentado, insisto, lo hemos experimentado con humanos y hablar del retorno de inversión o sentarte a hacer matemáticas con las personas no jala. Fíjate las preguntas, el tipo de preguntas que te recomiendo que hagas. La pregunta es muy sencilla. ¿Cuánto crees que estos problemas te están costando? Así, o sea, siéntate frente a tu cliente y pregúntale de frente, ¿no? Dile, oye, ya que estamos aquí, ¿no? A ver, ¿cuánto te está costando estos problemas que tienes o estas necesidades o estos anhelos? ¿Cuánto cuestan? Recuerda que solo lo que los prospectos verbalizan es lo que les genera valor, no lo que tú les digas. Entonces, lo que vamos a hacer es tratar de que el mismo prospecto, la persona que está frente a ti, se ponga a reflexionar acerca de cuánto le cuesta ese problema que tiene, ¿sale? Vamos a tratar de llegar a una cifra coherente para destacarla, la vamos a escribir literalmente y la vamos a poner en la mesa, porque ¿qué crees? Ese es el valor o es el precio que el prospecto le está dando a tu solución, porque le estás preguntando, oye, ¿cuánto te cuesta este problema? Y él se va a imaginar, él tiene sus propios parámetros, él tiene sus propias maneras de evaluarlo, no tienes por qué preguntarle más allá que eso. Ahora, la otra manera que tenemos de preguntarlo es hacerlo por el lado positivo de la pregunta. O sea, en lugar de preguntar, fíjate, la primera pregunta que yo te planteé es, ¿cuánto te está costando ese problema? Esto lo podemos cambiar del lado positivo para aquellos que no les gusta hablar en negativo. Que por cierto, esa cosa de no hablar en negativo ya cambió también. Déjenme, tomo un cafecito, por favor, para, hombre, que se lubrique el cerebro, ¿no? Denle un traguito a su café. Bueno, ustedes tienen la ventaja que no están hablando como merolicos y pueden estar tomando café mientras yo hablo. Pero déjenme tomar un traguito de café para que mi cerebro, para enaltecerme. ¿Les parece? A ver. Qué cosa el cafecito. Entonces, decíamos que de repente a la gente de repente la gente dice, ¿no? Miren, me van a regalar un poquito más de café y así con cafecito vean, quiero que vean cómo le sale el humito, vean, está.
¿Ya vieron? Híjole, qué maravilla. Como dicen los argentinos, qué maravilla. Bueno, esto de hablar en positivo y en negativo era de los 90, ¿saben? Hoy puedes hablar perfectamente en negativo, puedes hablar en positivo, no importa. Todas estas cuestiones del lenguaje, la verdad es que ya están superadas. Entonces, pero de todos modos, tú puedes hacer esta pregunta que estábamos diciendo de preguntar cuál es el costo, ¿no? ¿Cuál es el costo? ¿Cuánto crees que estos problemas te están costando, ¿no? Lo puedes hacer desde esa óptica, desde cuánto te está costando ese problema, o puedes preguntarle a tu cliente, a tu prospecto, si pudieras resolver ese problema, ¿qué tanto dinero extra te generaría? Fíjate, son las dos maneras de preguntarlo. ¿Cuánto te está costando ese problema? O la otra es, si pudieras resolver ese problema, ¿qué tanto dinero extra generarías? ¿Sale? Ahora, eso que el prospecto responde a estas dos preguntas, como tú las quieras hacer en positivo o en negativo, o incluso como se vaya planteando la conversación que vas teniendo con el cliente, eso que el prospecto te responde es el costo actualmente en las ventas y se define así como el valor que el cliente o prospecto le da pues a ese problema que tú le vas a resolver. Ahora, claro que es posible y en este punto siempre me critican cuando lo he platicado porque no me dejan explicarlo todo, ¿no? De repente en YouTube pues nada más tenemos así como un cachito de video, ¿no? Pero no me dejan explicarlo todo, en cambio en mis cursos pues lo explico a profundidad. Ahora, es posible que esos costos no sean solo lana, ¿sale? Que esos costos no sean solo dinero. Imagínate, por ejemplo, lo que me acaba de pasar, ¿no? Están remodelando en mi casa la cocina, ¿no? Entonces imagínate que vendes cocinas o que vendes alacenas o que vendes todos estos muebles de la cocina. Es posible que el costo de tener una cocina fea, ¿no? Pues es que te da pena invitar a tus amigas a tu casa, pues porque tu cocina está hecha un asco, ¿no? O está ya muy viejito, parece de los años 30, o simplemente porque ya no soportas tu cocina. Pero bueno, entender estos costos, aunque no sean de dinero, es donde el prospecto le asigna valor a tu solución. Debes saber más de esos problemas que su propia esposa o esposo, así. O sea, tienes que meterte en la intimidad de ese problema. De ese problema, ¿eh? No me malentiendan, no me descontextualicen. Debes saber más de esos problemas que sus hijos, que él mismo, ¿sabes? Y si llegas a ese nivel de conocimiento, si logras conocer el insight, este concepto del insight lo utilizo muchísimo en mis cursos, si llegas a conocer el insight, bueno, seguramente vas a tener un cliente. Entonces, no importa que no sea un costo económico, tienes que conocer cuál es el costo y el costo, entiéndase, esta carga que traes. Ahora, si puedes ponerlo en dinero, porque todo al final se puede ver reflejado en dinero, hombre, qué mejor, pero claro que hay cosas que no puedes poner en dinero, por ejemplo, insisto, la pena de invitar a tus amigas a tu casa, ¿no? ¿Cuánto valoras tú, ¿no? El hecho de que puedan ir tus amigas a tu casa porque tienes una cocina nueva, ¿sale? Ese es entender el costo. Ahora, tercer aspecto que debemos cuidar para generar valor desde la primera conversación con un prospecto, para que no nos esperemos al cierre, para poder entender si esta persona que está aquí con nosotros tiene el problema, necesidad o anhelo que yo resuelvo, ¿sale? Porque acuérdense que las ventas se ganan al principio, no hasta el cierre. El tercer aspecto, fíjense, que ustedes tienen que sondear es entender su compromiso. ¿Qué quiero decir? ¿Quiere realmente esa persona que está frente a ti resolver ese problema? O sea, ¿está dispuesta o está dispuesto? ¿Sale? En esta primera conversación con el prospecto, esta conversación para descalificar, ojo, no para calificar, para descalificar, uno de los aspectos que debes sondear, uno de los tres importantes, es el compromiso que tiene la persona que está frente a ti de resolver ese problema. En criollo, como dirían los argentinos, ¿no? Unos dicen para las personas, para los cristianos, ¿verdad? Yo digo, en criollo, como dicen los argentinos, tenemos que entender si le importa o le vale gorro el problema, ¿sale? Es como los alcohólicos, no puedes ayudarlos si no han aceptado que tienen un problema y que además quieran resolverlo, ¿sale? Esto que estoy diciendo del compromiso de resolver un problema, pues cuesta especial trabajo entenderlo, sobre todo en el ámbito de business to business. Es decir, bueno, para los que no están tan acostumbrados con la terminología, business to business es la venta de empresa a empresa, cuando tú vendedor le vendes a otra empresa, ¿sale? En lugar de vender al consumidor, existen dos tipos de ventas para quien no es vendedor profesional.
existen dos tipos de ventas, la venta que haces directamente al consumidor, que le llamamos business to consumer, y la venta que se hace a otras empresas, que le llamamos business to business. Entonces, este punto de entender precisamente esta cuestión, de entender el compromiso, pues es especialmente difícil que las personas que venden business to business me lo entiendan, porque dicen, es que, Julio, al vendedor, perdón, al comprador o a la persona que está del lado del cliente, pues en realidad no le importa mucho resolver el problema de la empresa, porque es un problema de la empresa. Entonces, ¿cómo voy a ver, cómo voy a averiguar si está comprometido con resolver un problema? Bueno, déjame decirte un secreto, también derivado de estos experimentos que hacemos con humanos. Te digo, me encanta decir que hago experimentos con seres humanos. Fíjate, detrás de cada objetivo profesional existe un objetivo personal. Escúchame esto. Esto tiene muchas implicaciones. Tiene implicaciones tanto motivacionales, ¿no? Tanto de cómo poder entender cómo es que funciona el ser humano, como para esto de las ventas business to business. Detrás de cada objetivo profesional existe un objetivo personal y eso es lo que debes entender. Fíjate, siempre hay una motivación personal detrás de resolver cualquier problema de la empresa. Si no lo hay, si no hay una motivación personal, ¿qué crees? No lo van a resolver. Así de fácil y sencillo. Es decir, si la persona que tiene el encargo de resolver ese problema no involucra algún motivo personal para resolver ese problema, no se va a dar. Así de sencillo. Entonces, es vital en el business to business entender la motivación personal detrás de resolver cualquier problema. Pregúntale a tu prospecto, a esta persona, que insisto, yo siempre recomiendo que no te sientes con los de compras, porque los de compras son muy buenos para decir que no, pero al prospecto business to business, al dueño de la empresa, al director general de la empresa con la que estás platicando, pregúntale directamente, oye, ¿qué te motiva a ti como persona a resolver este problema de la empresa? Y esa es la clave para poder entender el compromiso que tiene la persona con ese tipo de problema y a la vez entender lo valioso que es tu solución. Si tú entiendes la motivación personal que tiene, valga la expresión, esa persona que te está planteando un problema de la empresa, entonces vas a poder entender qué tanto quiere resolver el problema de la empresa. Pero recuerda, lo valioso no es lo que tú digas, sino lo que ellos verbalicen. Es decir, el responder esta pregunta, el hacer que ellos respondan esta pregunta es lo realmente importante. No que tú se los digas, no que tú lo verbalices, sino que hagas que ellos te respondan qué es lo que realmente los motiva a ellos como persona a resolver este problema de la empresa. Ahora, cuando respondan esta pregunta en el ámbito business to business, pues la persona se conecta a nivel personal. Entonces, el problema de la empresa, fíjate, aquí está la magia. El problema de la empresa pasa a segundo plano y ponemos nuestro motivo personal al frente. Por ejemplo, imagínate que una de estas personas que lamentablemente no me gusta mucho venderles a ellos, pero bueno, un gerente de compras, ¿no? Te sientas con él y dices, oye, tenemos que comprar estos productos. Si tú entiendes cuál es su motivación y entiendes que, por ejemplo, a él lo miden por rentabilidad en metros cuadrados, ¿no? Y él está peleando por el puesto de director de compras, bueno, definitivamente para él resolver esos problemas le va a ayudar personalmente a poder estar como director de compras. Entonces, ayúdale a eso, ayúdale, entiende cuál es su motivación personal y mientras más conectado personalmente estés tú, vendedor, en resolver ese problema personal del prospecto, más estará interesado en hacer negocios contigo, porque tú reconoces esa motivación personal, no solo lo relacionado a la empresa. Pero ojo, fíjate, solo consigues resolver el problema personal si resuelves el problema de la empresa. Esta es la magia, ¿lo ves? Concatenas, juntas, matas dos pájaros de un tiro. Te preocupas por ayudarle al comprador a resolver su problema personal y resolviendo su problema personal, para poder resolver su problema personal, tienes que resolver el problema de la empresa. Entonces, todo esto se convierte en un círculo virtuoso, pero encaminado de la manera correcta para entender cuáles son el compromiso que tiene la persona. Si tú te das cuenta que a una persona, pues le vale gorro, ¿no? Resolver ese problema de la empresa si no está relacionado de manera personal con ese problema de la empresa, tú vas a poder en ese momento discriminar y darte cuenta que no es por ahí, que no es ese un candidato a que tú le ayudes a resolver su problema. Allora, como dicen los italianos, ¿no? Allora, si vendes a consumidores
o lo que llamamos business to consumer, B2C, pues esto es mucho más intuitivo, ¿no? Esta cuestión de entender el involucramiento, ¿no? Porque pues debes reconocer el involucramiento que tiene el prospecto con respecto a resolver ese problema, pero es muy sencillo, o sea, darte cuenta cuál es el involucramiento que tiene la persona en un business to consumer, pues es mucho más sencillo, porque si resolver el problema, pues te das cuenta que le vale gorro, ¿no? Pues definitivamente más gorro le va a valer tu solución, ¿lo ves? O sea, si esta persona tiene un problema y dice, oye, ¿sabes qué? Es que quiero hacerme palomitas de maíz. Oye, ¿se te antojan mucho las palomitas? Pues no, la verdad es que no, nice to have. O sea, realmente no me preocupan tanto las palomitas, ¿no? Podría comer otra cosa. Pues ese mismo va a ser el valor que le dé a tu solución. Es decir, no le va a importar mucho, ¿sale? Recuerda que no buscamos calificar en esta etapa, sino descalificar, discriminar, y el compromiso que la persona tenga en resolver el problema, ya sea en business to business o en business to consumer, es clave para descalificar o no descalificar a alguien. A ver, en resumen, ¿qué tanto dijo Julio en este capítulo, no? Vámonos al resumen rápidamente de lo que estuve diciendo, pero antes del resumen, denme chance, ¿no? Un cafecito, todos, por favor, sírvanse su cafecito, si ya se les acabó, sírvanse otro, como les guste, no importa que le echen leche de soya y que sea light y descafeinado, no importa, ¿no? Pero bueno, a mí me gusta negro, como mi conciencia. Ahorita les doy el resumen de lo que platicamos hoy. Ay, es que el cafecito. Muy bien. En resumen, para no hacer esto muy largo, en resumen, las ventas se ganan o se pierden desde el principio, muchachones, no como antes se pensaba que se cerraban en el cierre, ¿ok? Ahora, los prospectos quieren saber hoy qué valor generas desde esa primera conversación contigo. Por eso, esa primera conversación es muchísimo más valiosa que el cierre. A los prospectos, esta es otra cosa que vimos, a los prospectos les vale gorro lo que tú dices. Solo ven valor en lo que ellos mismos verbalizan. Por eso, lo que yo te recomiendo, en lugar de hablar como perico o como yo, ¿no? Debes realizar preguntas. Ahora, en esa primera conversación de ventas, haz estas tres cosas que estuvimos platicando durante todo el devenir de esta plática. Primero, no califiques, discrimina, es decir, descalifica, ¿sale? Te sientas frente a la persona y dices, a ver, sí o no, o lo voy a discriminar por tres cosas, ¿sale? Primero, discrimina. Después, no solo entiendas los problemas, tienes que entender los costos que el prospecto asigna a esos problemas. Ese valor que le asigne ese prospecto es el precio de tu solución. Y esta solución puede ser producto o servicio, pero hoy el precio de tus productos se valora, se define por la percepción que tiene el cliente. ¿Entiende? Y otra cosa que tienes que entender es el compromiso que la persona tiene con resolver el problema, ya sea en el ámbito business to business o en el ámbito business to consumer, que ya estuvimos platicando cómo se debe de ligar esto del business to business, ¿no? Porque al principio parecería ser que las personas no se involucran con los problemas de la empresa, pero sí que se involucran, ¿sale? Y finalmente, deja de enfocarte en ese 50% equivocado de tus prospectos y enfócate pues, en los que tienen el problema, necesidad o anhelo que tú básicamente resuelves. Y como siempre les digo, aparte de que se tomen su cafecito, no me crean nada de lo que les digo. Compruébenlo por ustedes mismos, llevando a la realidad estos consejos. Si te sirven estos consejos, pues ya la armé. Si no, pues me avisas, platicamos y vamos viendo cómo podemos mejorar o incrementar tus ventas de manera radical. Muy bien, nos vemos el próximo jueves. No dejen de escuchar el podcast. Este capítulo, estos en vivo, los hacemos a través precisamente del podcast. Estos en vivos los pasamos al podcast íntegros para que ustedes los puedan escuchar mientras hacen ejercicio. Denle like, denle suscribir al canal de YouTube, sigan en Facebook nuestro perfil y nos estamos viendo el próximo jueves por Facebook y por YouTube. Adiós, gracias. It sound right.